Y este libro tan interesante, América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, en un tema que además, por ejemplo, hoy la gente se cuestiona cuál es la postura del gigante asiático con el tema de Ucrania, porque se dieron pasos previos. Incluso se dijo que Rusia no había atacado en Ucrania para respetar los famosos Juegos de Invierno y que en el momento que los Juegos de Invierno terminaron fue cuando se comenzó con esa escalada dentro del país. Pero después de eso no ha habido un posicionamiento claro de China. ¿Qué ganaría y qué perdería China si entra o no entra en ese conflicto con Rusia? Es difícil, pero nos hacemos la pregunta. Bueno, y yo he estado analizando esto y por eso estoy rompiendo el silencio ahora, porque he estado escuchando y mirando el tablero con suma cautela. China ha estado jugando una guerra de posiciones y de reposicionamiento para tener acceso a los recursos que existen en Ucrania. Está provocando a envalentonar a Rusia, juró lealtad absoluta con Rusia y de hecho ya habían vaticinado que esto iba a suceder, sabían que los rusos iban a invadir y por eso adelantaron sus planes de adquisición en cadena de suministro. He estado revisando todos los logs, han hecho órdenes por adelantado de recursos porque sabían que se avecinaba la guerra. Así que fue algo provocado por ellos directamente, de lo cual tenían conocimiento previo y que fomentaron, porque ¿qué es lo que quieren ellos? Fomentar la destrucción de Rusia desde el punto de vista económico, para que Rusia entonces salga de la posición y eso le abre camino a ellos para que le compren los rusos a China. Y estamos hablando de gas natural licuado, de todos los recursos petroleros y toda una serie de cosas que ellos quieren tener acceso, como parte de la estrategia esta del BRI, del Brick Road Initiative. Y tú has mencionado algo muy interesante además, todavía no tenemos muy claras cuáles han sido las relaciones que mantuvo el gobierno chino con la familia Biden. Sí. Y de qué forma el actual presidente tiene algo o no tiene algo que ver. Es una investigación que me imagino que estará en curso, pero uno se hace esa pregunta, ¿no? Cada día se están dilucidando varias dudas de que hubo participación de él en los negocios del hijo, eso queda claro. De hecho, lo trato en el libro, porque lo estuve investigando por bastante tiempo. Cosa que han negado por mucho tiempo, lo de la laptop, cuando salió a la palestra pública, luego de la investigación del New York Post, dijeron, todo el mundo decía, no, que son desinformación rusa. Bueno, pues resulta que no, que era realmente... A mí lo que más me preocupa de ese aspecto, fíjate, es que una agencia federal tuviera una investigación federal por 2 años sobre ese asunto. No estamos hablando de las conclusiones, pero al menos que era una investigación federal abierta y que no se mencionara eso hasta el momento en el que pasaron las elecciones, cuando quizás si esa información hubiera estado en el aire, podía de alguna forma haber incidido en la decisión de algunos votantes. Aquí hubo una conspiración para suprimir esa información. Es claro de que las personas... Todavía a día de hoy, dime sí. tú en qué canales de televisión todavía se sigue al menos cuestionando, que esa es la pregunta, Rafael. No se trata de juzgar ni de ser nosotros jueces o de ser parte, pero como periodistas tenemos la obligación moral de preguntar. Efectivamente, y que la verdad salga a la luz pública. Y en este caso se ha suprimido y se ha mentido. Se ha conspirado para tratar de evitar que esta información salga a la luz pública, lo cual es muy preocupante. Pero aquí hay un tema, y es que el hijo de un primer mandatario del país más poderoso del mundo pueda vender influencias para que su padre se reúna en 7 ocasiones con representantes de empresas que él mismo representa. O sea, el hijo es un cabildero, responde a intereses extranjeros. Tendría que, en todo caso, declararse agente de un gobierno extranjero por los intereses que representa, cosa que no ha hecho. Te digo, lo prefiero como pintor. No, en serio, yo lo prefiero como pintor. Habrá quien le pague la gracia, pero por lo menos no se inmiscuye mucho más. Pero volvamos al libro, los capítulos del libro, Rafael. Son 20 capítulos y cada uno de esos capítulos analiza cada una de las capas de esta cebolla tan interesante que es la relación de China con Estados Unidos. Sentamos el tono hablando del problema de la cadena de suministro, ¿no? De cómo la pandemia del COVID pone ante la palestra pública la necesidad urgente de replantearnos la relación misma que tenemos con China y de todos los componentes críticos de nuestra infraestructura. Por ejemplo, los medicamentos, todas las medicinas que se consumen en este país, las personas mayores de edad, en su mayoría son hechas en China, los componentes. ¿Cómo es que no estamos produciendo esos químicos aquí en Estados Unidos? También
cómo China ha obrado para comprar minas de uranio, que es otro tema que tiene que ver con los intereses político-militares y geoestratégicos de este país, de cómo está utilizando su influencia para adquirir esas minas en detrimento de nuestros intereses nacionales. Así que también la participación de la inteligencia china y del Buró Político del Partido Comunista Chino en las universidades y los institutos que tienen infiltrados en este país para crear estados de opinión favorables a favor del comunismo y de la tendencia socialista. Por otro lado, también se denuncia en el libro y se pone con todas sus letras el hecho de que China ha estado pagando a medios de prensa en este país para hacer publicidad y propaganda a favor de los intereses suyos. Aquí hay algunos de los diarios que yo había anotado acá: The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Foreign Policy, Seattle Times. Han sido algunos de esos destinatarios notables de esos $340.000 que se pagaba por anuncio, ¿no? O sea, resulta curioso, ¿no?, que muchas informaciones y muchos medios, como tú decías con el caso de Twitter, estuvieran censurados, pero luego después acá se pone dinero y uno se tiene que cuestionar por qué. Bueno, el que paga la música escoge la melodía, ¿no? Es evidente. Entonces, el tono lo decide eso. Desde el punto de vista editorial, yo lo veo muy improbable que un periodista le vaya a hacer frente al gigante asiático cuando sus departamentos de venta están recibiendo contratos lucrativos de publicidad. Pero además es impresionante, Rafael, porque si tú, por ejemplo, pones un comentario negativo sobre China en un Twitter, Sí, etcétera, inmediatamente te responden los, ¿cómo se llaman?, robocalls, porque no son ni siquiera personajes que existan. Uno, por ejemplo, te escribe 700 veces, bloqueas y te siguen apareciendo otros 850.000. O sea, tienen tomado incluso esos medios digitales para poder controlar lo que sale y lo que no sale. Los centros Confucius en Estados Unidos se dedican precisamente a eso, a crear estados de conciencia. Tienen personas aquí en Estados Unidos que son ejércitos digitales que trabajan para el Ejército Rojo, que son cuadros del Partido Comunista Chino, cuyo trabajo es monitorear las redes, realizar ciberataques y hacer phishing y robar identidad de ciudadanos americanos. De hecho, han conspirado y en el pasado, en el 2016, robaron la data de Equifax. Wow. Tienen la información privada de los ciudadanos estadounidenses, de la persona de a pie. Así que estamos hablando, esto es un tema serio. Totalmente serio. Y además es que lo que estamos diciendo, esto no es ciencia ficción, es algo que está pasando. Lo que pasa es que estamos muy preocupados en lo que a nosotros normalmente tenemos a nuestro alrededor para caer en la cuenta que mientras nosotros dormimos, ellos están extremadamente bien despiertos. Los comunistas nunca duermen, siempre están al acecho. Y una de las cosas que este país tiene que darse cuenta es que la Guerra Fría jamás se acabó. Estamos justo en ese momento, y yo creo que con el tema de Ucrania nunca lo hemos tenido además más presente.